Dios le bendiga, Dios le bendiga. Shalom, shalom, esta hermosa tarde. Shalom, shalom. Bienvenido, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, le dé shalom. Bueno, ya mis vecinos están con mucha música. Por si se va a escuchar ahí en el video, ya el sábado, como por estas horas, ya ellos se empiezan a poner así, ¿verdad? Se empiezan a poner con la música, como todavía el clima está un poco favorable, salen a hacer asados allá afuera, porque bueno, ya viniendo el frío, ya la gente poco puede hacer sus asados de carne afuera. Paso por aquí, vamos a dejar el resto de la historia de la iglesia, lo vamos a dejar para entre semana. Y ahorita entré, ¿verdad? No para seguir la historia de la iglesia porque me voy a tomar mucho tiempo y quiero ir a la iglesia. Entonces, voy a ir a la iglesia. Paso por aquí porque hoy es septiembre 11. Y para todas las personas que perdieron un ser amado, un ser querido, para el 11 de septiembre del año 2001, que sea el Señor fortaleciendo esas familias, padres que perdieron hijos o esposos que perdieron un cónyuge. Le cuento que yo para el año 2017, antes que cerrara el 2017, conocí las Torres Gemelas, perdón, no las conocí las Torres Gemelas, sino conocí el sitio donde las Torres Gemelas estuvieron. Y tengo pues allí, tomé fotos, las tengo allí en mi teléfono viejito. Viajé con una amiga en Cristo, una hermana en Cristo, ¿verdad? Viajamos con ellas a New York y conocí donde estaban las Torres Gemelas y estar en ese lugar. Yo como soy una persona así sensible, soy una persona, yo característico yo misma, que soy una persona cariñosa. A mí no me gusta tratar mal a las personas. De repente cuando yo hablo la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo al mensaje que yo esté hablando, yo me puedo ver así, pero yo soy una persona que no me gusta herir los sentimientos de nadie. Soy una persona cariñosa, soy una persona sensible. Y cuando yo estuve en ese lugar donde estuvieron las Torres Gemelas, sí, se puede sentir cuando uno está allí y uno ve donde estuvieron allí, el espacio que quedó allí. Sí, uno siente allí donde ahora, que no es tipo fuente, pero hay agua ahí corriendo. Cuando yo llegué ahí a esa parte, yo le dije a la hermana que andaba conmigo, yo le dije que yo sentía como escalofríos en mi cuerpo. Entonces yo no pude, no pude entender bien si era por el frío que estaba haciendo en ese momento, porque sí andábamos, le cuento, ya en tiempo de frío, que ya el frío está fuerte y más en New York el frío es más fuerte. Entonces, para todas las personas que perdieron un ser amado, para el 11 de septiembre del año 2001, for people lost members of family for 11 September 2001. I know any words can describe the pain, the loss of the members' family. But I only can say the shalom of God on their life. Bueno, así mis hermanos, voy a hacer un video bien cortito porque vamos a dejar pendiente la historia de la iglesia y vamos entre semanas. La otra semana vamos a cerrar con lo que es la iglesia, una pequeña partecita, son como 2 hojas de la iglesia imperial.
para pasar a lo que es la iglesia medieval. Y la iglesia medieval sí es bastante larga, entonces no lo vamos a ver todo, sino que vamos a ver lo más importante de lo que es la iglesia medieval. Y ahora yo le traigo aquí le voy a leer a hoy Hebreos capítulo 6. Yo no sé si a usted le gusta el libro de Hebreos, pero el libro de Hebreos es un libro que a mí me gusta mucho y es un libro que yo lo leo despacio. El libro de Hebreos es un libro que yo lo leo por partes, le voy a decir, para poderlo saborear cada palabra que hay en el libro de Hebreos. Y esta mañana le voy a decir, no vengo a predicar, ¿verdad? Ni a dar ninguna enseñanza, sino que vengo a darle a usted lo que el Señor me dio esta mañana, que yo comprendiera cuando leí el libro de Hebreos, capítulo 6, en especial el versículo 15. ¿Ok? I read Hebrew books, chapter 6, and a special verse is the 15. Cuando yo leí el verso 15 esta mañana, when I read this morning, the verse 15 of the chapter 6 in Hebrew, yo comprendí algo, entendí algo adentro de mí y sentí como que fue como que el Señor en ese momento me alumbró para entender esta palabra. Porque a veces nosotros podemos leer, hermanos, podemos leer la palabra del Señor y a la misma vez no podemos tener una comprensión de ello. Y le voy a leer aquí cuando yo esta mañana leí en el libro de Hebreos 6, y en especial el 15, en especial el 14 quiero decir. Los dos son muy especiales. Se lo voy a leer desde el 13 para que haya una mejor comprensión. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bueno, hermanos, así es cuando empiezo a leer la palabra de Dios. Ay, disculpe por los ruidos. Se empiezan a caer cosas, mis vecinos empiezan a poner música alta allá afuera, pero bueno, no nos vamos a distraer, ¿verdad? No tengo que distraerme. Dice aquí la palabra, diciendo de cierto, esto lo dijo Dios Padre, hermano, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hagamos una pausa ahí, hermanos, donde dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham. Hermanos, cuando yo estaba leyendo el verso 14 y el verso 15, fue como que mi cerebro se abrió. Fue como que mi cerebro se abrió y como que una cápsula se disolvió a mí de allí, como una cápsula de entendimiento, ¿verdad? De parte de Dios, yo o sea, metafóricamente yo lo digo así, ¿verdad? Que yo comprendí que Dios, ¿verdad? Si leemos, nunca le dice a Abraham, te voy a hacer archimillonario. No le dice, te voy a hacer billonario. Mira, hermanos, le dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, ¿verdad? Y para los que estudian los lenguajes originales, ellos dicen, ¿verdad? Que esta palabra bendecir es que es un quebranto, de bendiciones. Entonces, pero dice aquí, te bendeciré con abundancia. Hermanos, la bendición, mira, hermanos, yo hasta lloré cuando yo leí esta palabra en la mañana, hermanos. Yo lloré leyendo estos versos porque dice que la bendición de Dios es con abundancia. Dios le bendiga, hermana Margarita Morales. Amén, mi hermana. Dice que la bendición del Señor es con abundancia y te multiplicaré, dice, grandemente. Hermanos, los que han estudiado economía y son grandes, son ellos grandes en conocimiento de la economía,
de la administración. Ellos te hablan de la multiplicación, te hablan de inversión. Porque mire, en el Señor, hermanos, lo que hay es abundancia y multiplicación. Que eso fue lo que pasó con el joven José. Porque, hermanos, José de Egipto, cuando empezó a gobernar Egipto, no era un hombre de 40 años, no era un hombre de 50 años, ni de 60, ni de 70 años, hermano. Era un joven. Acuérdense que él estuvo en la cárcel. Estuvo allá apresado a los 17 años. Sale de la cárcel. Se cree que José podría haber tenido 30 años, cuando él empezó a gobernar Egipto. Y nosotros podemos ver a nuestro Yeshua Mashiach, lo podemos ver, hermano, a nuestro Cristo, que dice la palabra de Dios que Cristo era como de 30 años. Era como de 30 años cuando él empezó su ministerio. Entonces hay estudios dicen que Yeshua pudo haber estado entre los 28, cuando él empezó su ministerio, entre los 28 y 30 años, cuando él inició el ministerio. ¿Y qué significa eso en la palabra? Hermanos, que la bendición del Señor te va a dar la fuerza y te va a dar el vigor para que goces de la bendición que el Señor te va a dar. Yo no he dicho que vengo a profetizar. Yo no vengo a profetizar aquí, hermanos, ni me pongo nombre de profeta. Pero en esta hora, yo creo que lo que el Señor le dijo a usted un día, no sé cuándo se lo dijo, porque no soy sabia como Salomón, hermanos. Pero si el Señor le dijo a usted un día que le iba a bendecir, la bendición de Dios dice que es abundante. Y dice que es multiplicación. Acuérdese que nuestro Cristo multiplicó los panes, multiplicó el pescado, multiplicó los peces. El Señor proveyó. Y usted me podría decir, entonces, hermana Magali, ¿por qué usted ha hecho fondos en Facebook? ¿Por qué yo hice fondos? Quizás Dios quiso ver a algunos, yo no sé, quiénes son dadivosos, quiénes no. Y yo le voy a decir algo, a través de mi vida, Dios ha abierto puertas en mi vida. Y cuando Dios me ha llevado, yo no he sido cola, he sido cabeza. Y a pesar que a veces si yo le empezara a contar cómo yo empecé a trabajar siendo jovencita, yo no empecé de un solo, hermanos, como secretaria. Yo no empecé de un solo así. Si usted conociera, si yo le contara las oportunidades por donde el Señor a mí me abrió puertas, donde yo creí que quizás allí no podía haber crecimiento. Allí el Señor me dio crecimiento. Allí el Señor me dio abundancia. Allí el Señor empezó a bendecir esos negocios donde yo empecé a trabajar. Hermanos, dice que la bendición de Dios es con abundancia y es con multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Hermanos, es que no necesitamos, hermanos, ser grandes eruditos para entender eso. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. ¿Cuánto es, hermanos, 8 por 8? 72. Hermanos, no necesitamos, hermanos, ser grandes matemáticos, grandes fisiomatemáticos como Einstein, que se cree que Einstein solo usó el 10% de su cerebro. Y con el 10% de su cerebro, ese hombre inventó la bomba atómica. Con el 10% de su cerebro, Einstein inventó la bomba atómica y era un físico matemático tremendísimo. Y nosotros como hijos de Cristo, dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y José en Egipto, José el hijo de Jacob, Dios le dio a él gracia sobre gracia. Y Dios le dio a él mente de Cristo. Y por eso José supo multiplicar cada grano que llegaba a sus manos. ¿Quién le dijo a José cómo hacer esos graneros? ¿Quién le dijo a Jacob, hermanos, cómo hacer crecer el rebaño? Que cuando las ovejas se ponían en celos, las ovejas machos con las hembras se ponían en celo.
Y un ángel de Jehová le dice a Jacob cómo hacer con aquella vara, que la ponga entre las aguas para que salgan y nazcan más ovejitas, que nazcan las ovejitas manchadas. Entonces Jehová, Dios, por medio de aquel ángel, le da el consejo a Jacob cómo era que iba a venir esa bendición, cómo iba a ser esa abundancia, cómo iba a ser esa multiplicación. Y Dios le dio bendición y multiplicación no solo a Abraham, sino que pasó a la generación de Abraham. Esa bendición que Dios le dio a Abraham también pasó. Eso fue en herencia, hermano. Eso le fue dado también a Jacob. Entonces aquí dice que el Señor le dice a Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y aquí dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham, hermanos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, si usted y yo hemos estado esperando una promesa por años y años y años, hermanos, aún el libro de Hebreos dice que los héroes de la fe, dice que algunos de ellos no recibieron completamente aquella promesa, sino que la contemplaron, dice, allí en el capítulo 11, donde habla de la fe, hermano, dice que la contemplaron, dice, de lejos. Pero eso quiere decir, hermanos, que su fe, por eso no iba a menguar. Entonces, hermanos, dice aquí que Abraham alcanzó aquella promesa porque dice que él esperó. La clave, hermano, la clave, agarremos la llave. Agarremos la llave, hermanos, porque nosotros nos alegramos cuando nos hablan de bendición y de multiplicación. Nos alegramos. Y tanto es la alegría que solo nos tomamos esa parte, pero olvidamos la llave. Aquí dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí está la llave, hermanos, ahí está, ahí está. No solamente es creer y no solamente es tener obediencia. También esperar con paciencia. Dice que Abraham alcanzó la promesa porque esperó, dice, con paciencia. Entonces yo tomé nota aquí. Yo esto lo escribí. Eso fue lo que yo entendí en ese momento y lo escribí. La promesa llega. El cumplimiento de esa promesa llega con la paciencia. Y la promesa tiene cumplimiento en la paciencia. Hermanos, yo le dije los otros días en un video que no nacemos con la paciencia. No nacemos. Sino porque el niño llora desesperado cuando tiene hambre. Uno, tiene hambre. Dos, porque no sabe ser paciente. No se nace con la paciencia. Como otras cosas más, hermanos. El niño aprende a conocer a su madre. Aprende a ver quién es su madre. Y la conoce más por el contacto físico que tiene con su madre. Y conoce más a su madre por el olor. Porque acuérdense que el niño, cuando la mamá le da pecho al niño, se lo pone, ¿verdad?, a darle pecho. Y el niño siente el olor de la madre. Para que vea, hermanos, que nosotros no nacemos sabiéndolo todo. Aunque en lo espiritual, un niño puede traer muchas cosas, pero su intelecto todavía no está desarrollado. Su mente intelectual y cognitiva de lo que pertenece a este mundo terreno todavía no está desarrollado. Y logra conocer el mundo externo por los sentidos humanos. Y esto me lo enseñaron a mí cuando yo estudié educación para niños. Allí yo trabajé con niños por más de 13 años. Yo trabajé con niños de diferente edad. Los primeros niños que yo empecé a cuidar eran niños bebés
Después me dieron niños de 1 año. Después me dieron niños de 2 años. Y así, según iban viendo mi capacidad, he llegado a cuidar niños hasta de 12 años, ya adolescentes casi, ya entrando a la adolescencia. He cuidado niños, lo digo para la honra de Dios, hasta los 12 años. Y ahí yo aprendí que los niños no nacen. Nosotros no nacemos conociéndolo todo. No nacemos con la paciencia. Y que la madre llega a conocer y que el hijo llega a conocer a su madre por ese contacto físico, por ese contacto visual, por el olor. Conoce a su mamá, porque todavía no hay un desarrollo cognitivo, no hay un desarrollo en el intelecto. Aunque en lo espiritual ese niño para Dios, él puede ser un evangelista, puede ser, ¿me comprende, hermanos? Pero en el desarrollo humano que la persona va a tener, pues no nace con esas cosas, sino que las va desarrollando. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, hermanos, alcanzó la promesa. Esta palabra, hermano, cuando yo la estaba leyendo en la mañana, por eso no entré hoy a hacer historia de la iglesia, porque me detuve aquí en la casa, hermano, yo sola a leer la palabra del Señor, yo sola, hermanos. Y estaba allí leyendo esa palabra, y yo cuando leí esta palabra, hermanos, yo la he leído otras veces, pero como que todavía no ha sido como el momento, quizás, ¿verdad?, apropiado para que yo comprendiese esa palabra tan hermosa. Pero cuando yo leí esa palabra donde dice que Jehová habla con Abraham y le dice, de cierto te bendeciré. No vamos a entrar hoy, hermanos, no vamos a entrar hoy qué significa en hebreo, porque se lo puedo sacar, qué significa en hebreo, sino que quiero hablarles sobre el cumplimiento de la promesa. Dice, diciendo, de cierto te bendeciré, le dijo Jehová a Abraham, con abundancia y te multiplicaré grandemente. El lenguaje de Dios, hermanos, el lenguaje del Todopoderoso, es un lenguaje que el Señor no habla mucho, pero el Señor en 2, 3 palabras puede estar dando un gran mensaje. Y dice aquí que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Ahí está la clave, hermanos, ahí está. Y usted se puede poner a ayunar 40 días, no está malo. Usted puede pasar 10 noches, 30 noches en vigilia, hermanos, y no está malo, no está malo. Pero allí la palabra está dando la llave y dice, la palabra de Dios está dando la llave y dice que con la paciencia alcanzó la promesa. Con la paciencia. Si yo le diría a usted cuántos años yo llevo esperando una promesa del Señor, quizás le va a dar risa y me va a decir, usted es incrédula. Me podría decir eso. O le falta fe. Pero es que mire, aquí la palabra dice que la promesa llegará con la paciencia. Con la paciencia. Y aquellos que en algún momento, ¿verdad?, están impacientes, que no hay paciencia, pues te tocará seguir esperando quizás más. Entonces mejor vale la pena esperar con paciencia. Hay un corito que así dice, paciencia, dice un corito, paciencia. Así dice un coro, paciencia. Cuando el alumno va a estudiar bachillerato, según el bachillerato que estudia, yo hice un bachillerato de 3 años. Para graduarme, yo tenía que esperar 3 años para graduarme de bachillerato. Tenía que esperar 3 años para graduarme. Y el primer año de bachillerato en la escuela secular, que yo estudié en un instituto, que te hacían como 100 preguntas para entrar allí. Y si tres respuestas salían mal, las 5 respuestas salían mal en ese instituto, el estudiante iba para afuera. Y era un instituto de gobierno. No era un instituto así, pues, de iglesia o un instituto privado. Por eso es que ese instituto era así, bien exigente, pues. Ese instituto era bien exigente. Para votarte como estudiante, no lo pensaban mucho. Solo veían tu examen
y veían si la persona podía rendir o si no, pues iba para afuera. Entonces, allí yo estudié en ese instituto, estudié 3 años en ese instituto de gobierno. Pero para graduarme en ese instituto, el primer año yo pasé como 12 asignaturas. El primer año pasé 12 asignaturas. El segundo año creo que eran 10 o 12. Pero el segundo año fue fue un año, oh my God, que la mayoría decíamos, nos vamos a quedar, vamos a aplazar, vamos a desaprobar, no vamos a pasar. Pero bueno, nos ayudábamos unos a otros y así pasamos el segundo año. Ya el tercer año como que ya nos dieron un poquito más de descanso, ¿va? Entonces nos bajaron las materias. No teníamos tanto ese peso de ese montón de materias, pero sí pasábamos todo el día en el instituto allí estudiando. Y para graduarnos nosotros tuvimos que haber aprobado esos 3 años. Recuerdo eso. Y en el tercer año empezó a darse, no sé si todavía lo hacen, un examen que se llama PAES a todos los bachilleres. Nos hicieron la PAES para evaluar más que todo a los maestros, cómo los maestros estaban rindiendo las clases. Y nadie se graduó antes de haber atravesado esos 3 años. Así yo recuerdo, hermanos. Y para la gloria del Señor y para la honra del Señor, gracias a Dios, hubieron alumnos que sí, hermanos, se dieron al ver lo fuerte que era, que no era como en los colegios privados, que la educación allí no era como los colegios privados, que eres hijo del ingeniero, eres hijo del empresario, eres hijo de mi amigo, sí, yo te salto las materias. No, en ese instituto donde yo estaba, no importaba si era el hijo del presidente, el hijo del diplomático, no importaba si era la hija del empresario o del empresario, no importaba. Allí lo que importaba era tu capacidad y tu rendición. Eso era lo que importaba. Realmente, allí no importaba dinero de comprar materias o saltarlas, que vamos a graduar a porque es hijo del don fulanito o de doña fulana. No, ese instituto no, hermanos, por lo menos en aquellos tiempos era así, o yo no sé. Pero gracias a Dios se llegó el día en que nos graduamos. Se llegó el día, gracias a Dios, que los que empezamos un día allí, terminamos y nos graduamos. Y no lo podíamos ni creer. No lo podíamos ni creer cuando nos estábamos graduando. ¿Por qué? Porque habían sido 3 años donde nos habían exigido tanto. Y a veces también hay maestros, te voy a decir. A veces hay maestros que tienen carácter fuerte. Yo recuerdo algunos de ellos, ¿verdad? Y recuerdo también aquellos maestros que eran como de un carácter más suave. Pero se llegó el día en que todos nos graduamos y todos pudimos decir, lo hemos logrado. Y luego, después de la graduación, hay que ir a buscar que te abran las puertas para trabajar. Pero mira, aquí dice, la palabra del Señor dice la palabra de Dios que el cumplimiento de la promesa llegará, dice el Señor. Dice que llegará con la paciencia, que es la llave. La paciencia es la llave. La otra parte se la dejo, ¿verdad? Se la dejo a los siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Los orígenes de la palabra bendición se la dejo a ellos, porque hay un origen de la palabra bendición, que es un quebrantamiento de bendiciones. Cuando hay bendiciones, hermanos, yo en mi vida personal he experimentado la bendición del Señor, cuando el Señor me ha dicho, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto, te voy a llevar a tal lugar y allí vas a hacer esto y esto, vas a ser de bendición a las demás personas. A veces el Señor te va a mandar a ti para que tú seas de bendición a otros lugares. Pero le voy a decir algo, es mejor que usted solo se lo guarde. Es mejor que usted solo se lo guarde y que no lo cuente, que no lo diga como pasó con José Patriarca. Porque cuando José Patriarca, el que fue allá a Egipto, empezó a contar los sueños,
proféticos que el Señor le daba, eso aumentó la envidia, la rabia y el enojo de sus hermanos, porque los hermanos de José de por sí ya le envidiaban, de por sí José les caía muy mal, siendo sus propios hermanos, y a veces cometemos ese error. Yo entiendo que a veces usted o yo tenemos un sueño, tenemos algo, y estamos tan alegres, ¿verdad?, que queremos contarlo, queremos compartirlo, pero acuérdese que la envidia es terrible también. La envidia es terrible. Cuando el Señor le diga a usted, te voy a bendecir. Cuando el Señor le diga a usted, te voy a llevar por bendición a tal lugar o a tal familia, ¿verdad? Es mejor que eso nosotros lo guardemos por dentro. No estoy dando consejería aquí, sino que por la palabra, por medio de la palabra nos deja ver todo esto, hermano. Es mejor dejar que ese cumplimiento llegue, porque cuando Dios habla, hermanos, cuando el Señor da esa palabra va a tener un cumplimiento. Tarde que temprano, esa palabra se va a cumplir, le guste sí o sí, le guste a quien le guste. Esa palabra tendrá un cumplimiento, lo tendrá. Tarde que temprano esa palabra se cumplirá. Pero aquí el Señor nos da la clave que dice que vendrá con la paciencia. Acuérdense que Abraham no era un muchacho de 18 años ni de 20 años. Cuando cuando también lo llama y le dice que deje la tierra, que deje allá su parentela. Incluso hay grandes estudiosos que hablan de esa parte y de esa palabra, que dicen que Abraham ya se encontraba fuera de Ur. Ya él ya había salido de Ur. Pero que cuando Dios le da esa palabra a él, le está diciendo a Abraham, olvídate de tus propios sueños, tus propios proyectos personales que tenías. Y que el Señor le está llamando, pues, hermanos, así como nos llama a nosotros. Quizás nosotros podríamos llevar sueños vanos que quizás hasta la fecha no se han cumplido porque son vanos y puede presentar un detenimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, el Señor cuando le dice a Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Jehová Dios no llamó a Abraham cuando era un muchacho de 15 años. No lo hizo así como lo hizo con Jeremías. Y cuando Jehová Dios le da a Isaac, Abraham no era un hombre ni siquiera de 30 años. Su esposa no era una manceba, no era una muchacha, Sara no era una muchacha de 15 años que se cree que las hebreas ya de los 15 años ya pueden ser mamá, no hay ningún problema. ¿Ah? Entonces, Sara no era una mujer de 15 años. Sara prácticamente era una anciana, hermanos. ¿Ah? Y usted se pone a pensar cómo se le ponen los huesos a una mujer, hermanos, a una mujer anciana. ¿Ah? Y que esté teniendo a luz, que esté dando a luz un niño. Pero como Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso. ¿Ah? Dios, hermano, los hizo a ellos como cuando ellos eran jóvenes. Por eso dice la palabra en Isaías, que los jóvenes desmayan, que los jóvenes pierden las fuerzas. Mas los que esperan en Jehová serán como las águilas que levantan sus alas. Dice, y emprenden de nuevo, hermanos, porque el águila se renueva. El águila es un animal que alcanza vida. Se cree que el águila puede llegar a vivir entre los 50 y 80 años. Pero ella tiene un tiempo en que ella decide vivir o decide morir. Alcanzando los 40 años, el águila, ella se pone, sus garras se le envejecen. La águila ella ya no puede apresar así con sus garras. Descubre que su presa se le empieza a caer. Descubre eso el águila, que la presa se le cae, su garra ya no tienen fuerza. Su pico está perdiendo fuerza y ella decide si vive
o muere. Y el águila dice que se aleja y se eleva a lo más altísimo. Busca un lugar donde alejarse de todas las demás. Y dice que allí ella bota sus alas, ella bota sus plumas, bota sus garras, bota su pico. Pero dice que en lugar de ese pico viejo, que ya había dejado de agarrar la presa, empieza a nacer un pico nuevo. Dice de que en lugar de aquellas garras que ya no apresaban, empiezan a nacer unas garras nuevas. Empieza a nacer un nuevo plumaje. Y ella se empieza a elevar de nuevo. Y ella toma nuevas fuerzas y ella empieza a volar y volar y volar y nadie la detiene. Y así es como el águila tiene reservado otros 40 años para seguir viviendo. Es así como el águila descubre que ella puede ser renovada, porque la misma naturaleza le da eso a ella de saber. Y nosotros en Cristo Jesús, en el varón perfecto, dice Colosense, nosotros tenemos esa dicha de podernos renovar, de podernos levantar. Y por eso dice el libro de Isaías, que los jóvenes desmayan y pierden las fuerzas. Pero más los que esperan en Jehová, dice, renovarán sus alas, dice, ellas serán renovadas de nuevo, como el águila. Entonces, mis hermanos, Dios, eso fue lo que hizo con Abraham y Sara, que a pesar que ellos eran un par de ancianos ya, hermanos, y cualquiera se podría reír, porque si Abraham anduvo contando la promesa, cualquiera se podría reír, ¿verdad? ¿Qué va a salir de este viejo? ¿Qué va a salir de esta vieja? ¿Qué va a salir de esta mujer al parir un hijo? ¿Por qué Agar se burlaba de Sara? ¿Por qué Agar se burlaba de Sara? De decir, esta señora, esta mujer, esta vieja, al abrir las piernas para dar a luz ese hijo, ahí mismo esta mujer, esta señora, ahí se va a morir. Porque ya no tiene fuerza. Porque ya no tiene fuerza para parir un hijo. Porque para parir un hijo, una mujer tiene que estar fortalecida. Tiene que tener fuerza. Y eso lo sabemos las mujeres. Y esas fuerzas para tener un hijo, no se trata de tener fuerzas como las de un hombre. A mí me explicaron eso cuando yo me convertí en madre. A mí me decía mi abuela, mi hija, aliméntese bien. Para cuando usted vaya a parir ese hijo, usted tenga las fuerzas. Porque vas a tener que hacer fuerzas, me decían. Y yo cuando escuchaba eso, yo decía, fuerza, fuerza. O sea, yo pensaba de otra manera. Y cuando yo pregunté cómo es esa fuerza que yo voy a tener para tener un hijo, bueno, que tú no vas a hacer fuerza, me dijeron, así de levantar cosas. Y yo dije, ¿qué fuerzas tan raras esas? Entonces, vas a hacer fuerza como empujando para afuera. Así. Y yo, pues, como yo era primeriza, hermanos, yo no sabía nada. Y bueno, yo dije, cuando llegue el momento, yo me voy a dar cuenta cómo es eso, dije yo. ¿Cómo es eso de hacer fuerza? Y me hacían unas sopas. Si yo les contaba las sopas que me hacían, hermanos. A mí me decían, tenés que tener suficiente sangre para parir un hijo. Porque a mí me decían, Magalita, en el parto vas a botar muchísima sangre. Vas a botar, y sí que boté sangre. Sí que sí, hermano. Cuando se pare un hijo, allá en el hospital, no sé las parteras cómo harán, pero hasta las paredes salen así de... Hasta las paredes salpica así aquellos cantarazos de sangre, hermanos. Yo cuando parí a mi hija, ahí me di cuenta lo que era parir un hijo. Ahí me di cuenta yo lo que era hacer fuerza y parir un hijo. Y Sara, hermanos, Sara con 90 años, pariendo un hijo, hermanos. Y cuando el doctor le dice a la mujer, ¡fuerza! Y está la mujer, empujando, hermanos, empujando para abajo. Y el doctor le dice, ¡más fuerza! Y le dice, ¡empuje! Y la mujer está ahí empujando con todo. Y le dice, no, te falta todavía. A mí hubo una doctora joven que me vio. Y ella me dijo, mira, cipota, me dijo, para que no estés como estas mujeres, me dijo. Allí va de puja. Y no hacen nada, no hacen mérito para sacar al hijo.
vas a hacer una sola fuerza, me dijo ella. Hacer la fuerza lo más que podás, me dijo. Todo lo que tú tengas en tus huesos de fuerza la vas a hacer, me dijo. Y vas a ver que ese hijo, de un solo, ese niño va a salir para afuera. Hermano, cuando usted tiene gente que quiere ayudarle, porque va a haber gente que es conocedora, pero no van a compartir el conocimiento. Van a haber personas, hermanos, que conocen dónde está tu solución. ¿Dónde está la respuesta? Pero no te la van a dar. Pero gracias a Dios por aquellas personas. Gracias a Dios por esas personas. Que no se quedan con el conocimiento adentro. Porque esa mujer a mí me evitó, hermanos, de estar en esa lucha y en esa lucha de querer sacar al hijo para afuera y que el hijo no pueda salir bien. Hay mujeres, hermanos, que en el parto, ellas mismas han matado al niño. Entonces, hermanos, hay niños que han sido ahorcados, hermanos, en el momento del parto. Pero bendito sea Dios cuando hay personas, hermanos, que quieren ayudar y que dan el conocimiento. Entonces, mis hermanos, dice aquí que llegó la promesa con la paciencia. Y Abraham y Sara tuvieron un hijo, hermanos. Permítame, hermano. Entonces, mis hermanos, vemos que esa promesa tuvo un cumplimiento que vino a través de la paciencia. Así que, mis hermanos, esta es la palabra que yo he compartido con usted. No es un estudio, no es una prédica, hermanos, sino que es una palabra que yo la estaba leyendo hoy en la mañana. Me llenó, yo lloré cuando leí esa palabra y he venido aquí a compartirla con ustedes. Y va a ser hasta entre semana, hermanos, que nos vamos a estar viendo por aquí para hacer el video, seguir el video de la historia de la iglesia. Vamos a terminar con la historia de la iglesia. Y que tenga una feliz tarde de este día. Dios le bendiga. Bueno, Dios me le bendiga a los hermanos. Aquí vi nombres de hermanos que vi. Que Dios me les bendiga. Disculpe, no es que lo quiero ignorar, ¿verdad? Saludos a mi hermana Margarita, a mi hermana Briana, saludos a los que mandan saludos, que Dios me le bendiga, a mi hermana Elsie, que Dios me le bendiga, que Dios bendiga a su familia, al hermano JG, dice, JB, bendecido, Selah, dice, no sé quién será, hermano, porque cuando se cambian los nombres, a veces me cuesta, ¿verdad?, acordarme quién es. La hermana Germida Rodas, Dios me le bendiga a mi hermanita, Dios me le bendiga a todos. Será hasta la próxima, mis hermanos. Hay hermanos que yo no les puedo ver su perfil. Bueno, no sé por qué. No veo su perfil. No sé por qué razón. Hasta aquí hemos llegado. He leído en Hebreos 6, versículos 14 y 15. Si el Señor a usted un día le hizo una promesa, hermanos, si todavía no ha llegado a sus manos esa promesa, y usted ayuna, usted vigila, usted ora, aquí dice que la promesa llega, el cumplimiento de la promesa llega con la paciencia. Agarremos esa llave, hermanos. Dios me le bendiga.